Hola a todos los estudiantes de literatura. Hoy vamos a estar estudiando las fichas literarias del siglo XVI, el Renacimiento. Las lecturas escogidas para esta época pues fue la segunda carta de la relación de Hernán Cortés, Visión de los vencidos según los informantes de Sagahún, y estas dos literaturas son de la literatura transatlántica. Si en este lado del mundo, en el continente americano. Se ha perdido México, pues es un poema traducido al náhuatl, también pertenece pues a esta parte del continente americano. Ahora, la parte de España, vamos a estar estudiando el soneto 23 de Garcilaso de la Vega y vamos a estar estudiando el Lazarillo de Tormes, que es una novela picaresca anónima. Visión de los vencidos, los presagios según los informantes de Sagahún, y se ha perdido el pueblo de México. Miguel León de Portilla, antropólogo, 1926-2019, México. El género es una literatura documental, crónicas, tradición de la pertenece como a la tradición oral precolombina. Es una crónica, una documentación que hizo Miguel León de Portilla acerca de todos estos documentos que estaban pues guardados para poder documentar esa parte de la historia. La época, crónicas de la época colonial, la conquista de México, siglo XVI. Tema: Fray Bernardino Sagahún y los estudiantes del Colegio Franciscano de Santa Cruz documentan la cultura y los relatos de la tradición oral de los aztecas, recopilando testimonios de los ancianos nahuas. Luego lo tradujeron al castellano y latín. Consta de 3 partes: los presagios, los prodigios y el poema. Trata de las profecías y visiones de los aztecas antes de la llegada de Hernán Cortés. La Malinche, una india que adquirió Hernán Cortés en una de las batallas, le comenta a Hernán Cortés el dios blanco de la profecía. Muy oportuno para Hernán Cortés, quien se aprovechó de lo supersticioso que era Moctezuma. Además, se cree que la llegada de Cortés coincidió con el final de 52 años del calendario azteca y esperaban cambios que eran desconocidos, y los presagios y visiones los hicieron susceptibles a ideas de ruinas y desastres. Los presagios funestos se anuncian a través de fenómenos naturales, anuncios fatales, pero circulares, es decir, anuncia el fin de un tiempo y el comienzo de otro. Presenta imágenes visuales, uso de símil y repeticiones, hipérbole, énfasis en los adjetivos, lenguaje corporal para dar efecto de asombro y maravilla. Este trabajo documental levanta la voz del vencido, que fue silenciado por muchos años. Se ha perdido México, anónimo de la tradición oral. Temas: las sociedades en contacto, comparable con el poema Romance del Rey Moro, La pérdida de Alhama. En el segundo, los cristianos reconquistan España. En el primero, España conquista América y la coloniza. El poema habla de una derrota de los mexicas cuando Hernán Cortés y sus hombres atacaron a Tenochtitlán, y por lo cual tuvieron que huir al perder la batalla de conquista de los españoles. Por tanto, es un lamento colectivo, como lo fue el Romance del Rey Moro. Recursos literarios: símil, semejan mujeres, pregunta retórica, ¿a dónde vamos?, apóstrofe, llorad, amigos míos. La sociedad azteca era una teocracia militar, es decir, un sistema político donde el emperador, sacerdote, rey o príncipes eran ministros de Dios y sujetos a las leyes divinas. Era una sociedad patriarcal, practicaban la religión de sacrificio humano a dioses. Segunda carta de la relación, Hernán Cortés, 1485-1547, en México. El género es epistolar, literatura transatlántica. Es también un nuevo género narrativo para explicar de forma lineal las experiencias de la conquista, también por medio de diario, bitácora, etc. La época 1485-1547, la conquista y el renacimiento. Contexto histórico. Los documentos proporcionados por Miguel León Portilla ofrecen las palabras de lo sucedido desde el punto de vista de los mexicas. Las cartas de Hernán Cortés, por otro lado, son epístolas políticamente manipuladas para ganarse el favor del rey Carlos V, vuestra majestad, como les decía,
y tener su futuro asegurado, así como limpiar su honra luego de haber desobedecido a Diego de Velázquez, gobernador de Cuba en ese tiempo, quien le ordenó que abortara su viaje de conquista a México. Si bien Cortés fue sincero acerca de las maravillas de la ciudad de México y de la acogida que le dio Moctezuma, resaltó en sus cartas que la civilización europea era superior y que los mexicas eran bárbaros que no conocían a Dios y que había que facilitarle la conversión. Los aztecas eran una parte de los indígenas que se oponían a Cortés. Como los otros indígenas eran enemigos de los aztecas, se unieron a Cortés para derrocarlos sin saber que éste les estaba manipulando y que al final terminó subyugando y gobernando la ciudad. Hernán Cortés explica de manera lineal todo lo acontecido ante la muerte de Moctezuma y es más tarde que surge la Nueva España en Tenochtitlán, México, como un virreinato. Temas: las sociedades en contacto, la tradición, la ruptura, la asimilación, la marginación, la diversidad, perspectiva imperialista desde el punto de vista de Hernán Cortés. El soneto 23, en tanto que de Rosa y Azucena, Garcilaso de la Vega, España. Género: poesía, soneto renacentista, lírica, época siglo XVI, Renacimiento. Datos sobre el autor: 1501-1536, se inspira en los sonetos italianos de Petrarca, pero introdujo nuevos temas y recursos poéticos. Contexto histórico: la unión de la corona de Aragón con la corona de Castilla dio lugar a la monarquía hispana que pasaría después a sus sucesores. Ellos se convierten en los reyes católicos y comienza la conquista y el renacimiento, así como la consolidación de la lengua castellana. La imprenta, el microscopio, el telescopio y religión, la razón se centró en el hombre reemplazando a la fe centrada en Dios. Tema: Carpe Diem, aprovecha el día. Interés por el hombre, la belleza y la naturaleza. Trata de la hermosura de la mujer durante su juventud, que no durará siempre y que el paso del tiempo acabará con ella. Estructura: 14 versos en decasílabos divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos con rima consonante ABBA, ABBA, CDE, DCE. El tiempo y el espacio. El tiempo pasa rápidamente. Primavera se convierte en invierno. Juventud, vejez. La flor se marchita. El tiempo cambia todo. Los colores, cromatismo. Son muy usados en este soneto. Rosa ardiente, encender, oro, blancura. Uso de hiperbatón y epítetos: Blancanieve, viento helado. Metonimia de la vejez, antes que el tiempo airado. También personificación o anáfora, en tanto que símbolo: rosa, pasión, azucena, pureza. Personificación: alegre primavera. El Lazarillo de Tormes, anónimo, en España. Género: es una novela picaresca. Subgéneros: autobiografía, epístola. La época del Renacimiento. Contexto histórico: a pesar de la forma del Imperio Español, la conquista y el establecimiento de las colonias en América, la mayor parte de la gente que vive en la miseria y el hambre. Producto de todo esto, las aventuras de los caballeros andantes y novelas pastoriles sirve como escapismo ante esta realidad. Decadencia del reinado de Carlos V, desaparece el sistema feudal y se encrudece la pobreza. El dinero cobra valor social y se pierde la honra. Tanto tienes, tanto vales. Tema: el Lazarillo narra la vida ordinaria del momento, la gente común, los retrata tal y como son, realista, y hace reír con sus picardías de sobrevivencia. Es una sátira a los personajes más importantes de la sociedad, incluyendo la iglesia. Características picarescas: a pesar que el niño pobre carece de honor por tener que sobrevivir, también muestra sus virtudes. Es generoso, paciente, compasivo, leal, listo, se sacrifica por otros. Al mostrar estas virtudes se deja ver también el comportamiento de los que deberían dar el ejemplo, los clérigos, nobles, etc. El pícaro es un antihéroe, pero cuando vemos los abusos cometidos con él, los lectores simpatizan con el pícaro niño. Sus amos fueron el ciego, el clérigo, el escudero, y luego de tener varios más, llega el último en el Tratado 7, el arcipreste de San Salvador, quien le salva los últimos años de su vida casándolo con su criada y dándole trabajo, techo y comida, aunque no con honra, pues prefiere vivir con una mujer que le engaña con tal que tener techo, comida y una vida estable. Vuestra merced, quien es el narratorio, resulta ser amigo del arcipreste, por lo que entendemos que el caso de Lazarillo será perdonado, puesto que todos son corruptos. Y hemos llegado hasta aquí. Los veo en el próximo video de Fichas Literarias.